En un pequeño pueblo rural llamado Valle Sereno, escondido entre los campos y montañas del norte de España, vivía una familia humilde, el padre Javier, la madre Isabel y sus dos hijos, la mayor, Clara, y el pequeño Mateo. Su casa estaba al borde del pueblo, con la pintura desgastada, el tejado inclinado y una cerca que se sostenía de milagro. La vida de los Ramírez era una lucha constante. Javier reparaba cercas, ayudaba en granjas vecinas cuando lo llamaban. Isabel cosía por las noches bajo la tenue luz de una lámpara antigua. El dinero apenas alcanzaba para pan, patatas y, en ocasiones especiales, un poco de carne. Clara tenía 16 años cuando, por primera vez, fingió que no tenía hambre para cederle su cena a Mateo, frágil y siempre resfriado. Por las noches, se sentaba junto a la ventana, apoyando la frente en el cristal frío, mirando los árboles oscuros y soñando con un día en que su familia dejara de contar monedas para sobrevivir. En Valle Sereno no había trabajo. Los jóvenes se marchaban a ciudades como Zaragoza o Bilbao. Los que se quedaban se aferraban a cualquier oportunidad. Clara y Mateo intentaron encontrar algo, ayudar en el invernadero del pueblo, limpiar casas, recoger manzanas. Pero todo era temporal. Javier siempre repetía: lo importante es que estemos juntos. Ya saldremos adelante. Pero Clara veía cómo su padre encorvaba más la espalda con cada invierno, cómo los ojos de su madre perdían brillo. Si nada cambiaba, sus vidas seguirían atrapadas en un círculo de pobreza y resignación. Aún así, Isabel y Javier creían firmemente en el poder del estudio. Tienes que estudiar, hija. Es la única salida. Clara se aferró a esas palabras como a un salvavidas. Estudió por las noches a la luz de una vela. Memorizó lecciones con libros prestados y obtuvo notas sobresalientes. Finalmente, logró una beca completa para la Universidad de Huesca. El día que se marchó, llevaba una mochila con 2 mudas de ropa y un tarro de mermelada casera que su madre había preparado. Pero en su corazón brillaba la esperanza. Haría realidad sus sueños. No solo por ella, sino por todos. La universidad fue como entrar en otro mundo, aulas limpias, pasillos llenos de estudiantes, libros por todas partes. Clara se esforzaba, imaginando que un día tendría su propio negocio y sacaría a su familia adelante. Pero la realidad fue más dura. En la ciudad, no bastaba con estudiar, los contactos, los apellidos y el dinero abrían más puertas que un título universitario. Al graduarse, no recibió ofertas. Nadie la llamó. Solo regresó a casa con una maleta gastada y las ilusiones rotas. El único trabajo que consiguió fue como cajera en un pequeño supermercado. Turnos eternos, pies hinchados, y la sonrisa obligada para cada cliente. Sentía que, una vez más, sus sueños eran aplazados sin fecha. Mateo también luchaba. Terminó el colegio, pero sin estudios superiores solo encontraba trabajos ocasionales, limpiar nieve, cargar sacos, hacer entregas. Volvía a casa con los nudillos partidos, cansado y silencioso. A veces, él y Clara se sentaban en el porche al atardecer, mirando los campos sin hablar. No somos menos que nadie, decía él, apretando su mano. Simplemente tuvimos mala suerte. Clara asentía, pero por dentro sentía como la sombra de la soledad crecía en su interior. Pasaron los meses. Clara se movía por la vida como una sombra. Turnos de mañana en el supermercado. Tardes ayudando a su hermano. Noches en vela, mirando al techo, demasiado cansada para soñar. Apenas tenía 25 años, pero a veces sentía que vivía con el alma de alguien de 50. Entonces, un miércoles cualquiera, apareció un cliente nuevo. Era distinto a los demás. Alto, de más de 60, con el cabello canoso perfectamente peinado y la espalda recta. Hablaba con calma, siempre con educación. Compraba cosas sencillas, pan, queso, una botella de leche, y dejaba siempre propina. Clara notó que sus ojos se detenían en ella de un modo extraño. No era la mirada de un hombre cualquiera. Era como si viera más allá de su uniforme, más allá de su rutina. Como si intentara comprenderla. Su nombre era don Miguel Herrera.
Durante semanas sus encuentros fueron breves. Saludos corteses. Algún comentario sobre el clima. Luego, poco a poco, comenzaron a intercambiar palabras más personales. Él hablaba de libros, de la tranquilidad del campo, de cómo prefería comprar en tiendas pequeñas y no en grandes superficies. Una tarde, cuando la tienda estaba casi vacía, don Miguel no se fue de inmediato. Clara dijo con voz firme pero suave, necesito hablar contigo. No aquí, ¿puedo ir a tu casa mañana? Ella se quedó helada. Dudó. No por miedo, sino por pura sorpresa. Algo en su tono le hizo asentir sin pensar. Al día siguiente, Miguel apareció en su casa con una cesta repleta de cosas, fruta fresca, dulces que Clara no veía desde hacía años, fiambres y pan del bueno. Isabel y Javier lo miraban con desconfianza, pero lo invitaron a pasar. Se sentaron en la pequeña mesa de madera del comedor. El foco parpadeaba ligeramente sobre sus cabezas. Clara tenía las manos apoyadas sobre las rodillas. Miguel respiró hondo. Clara comenzó, quiero pedirte que te cases conmigo. El silencio fue total. Sé que soy mayor. Pero tengo recursos, tengo estabilidad. Prometo cuidar de ti, de tu familia, de tu hermano. No os faltará nada. Todos lo miraban como si acabara de anunciar una locura. Clara tenía la boca entreabierta, sin saber qué decir. Miguel dejó un sobre cerrado sobre la mesa, se levantó con calma y dijo: no tienes que darme una respuesta ahora. Piénsalo. Y se marchó. La cesta con productos quedó sobre la mesa, brillando como una promesa que parecía irreal. Esa noche, Clara no pegó ojo. Se quedó tumbada en su cama, mirando las grietas del techo, con la mente girando sin control. No lo amaba. Apenas lo conocía. Pero él había hablado de cuidado, de apoyo. No la miró con deseo, sino con respeto. Y vio algo en su familia que la mayoría no veía, dignidad, aunque no tuvieran nada. Pensó en su madre, llorando en silencio tras vender su anillo de boda para comprarle medicinas a Mateo. En su padre, que una vez volvió a casa con las manos vacías porque lo habían estafado en el trabajo. En su hermano, que aún soñaba con ir a la universidad. ¿Casarse con Miguel sería un sacrificio? Sí. ¿Pero acaso su vida no era ya un sacrificio constante? Al amanecer, Clara salió al patio, donde su madre colgaba la ropa. Mamá, dijo casi en susurro, ¿qué debo hacer? Isabel la miró, entrecerrando los ojos por el sol. Eso solo puedes decidirlo tú, hija. Pero que no sea por nosotros si eso te rompe el alma. Clara asintió, pero ya sabía su respuesta. Por ellos, lo haría. Esa tarde, reunió a su familia. Voy a casarme con don Miguel, dijo, con voz temblorosa. Javier frunció el ceño. Isabel le cogió la mano. Mateo se levantó con brusquedad. Estás loca, es un anciano. Es amable. Y quiere ayudarnos. Yo puedo con esto, replicó ella. Eso no es amor. Es responsabilidad, murmuró Clara. Y puedo soportarlo. La casa cayó en un silencio espeso. Javier le dio una palmada en el hombro. Isabel la abrazó con fuerza. Estaremos contigo, hagas lo que hagas, le susurró. Clara no se sentía como una novia. Se sentía como un soldado que iba al frente. 3 días después, Miguel regresó. Clara lo recibió con su vestido más bonito, uno azul claro con puntillas en las mangas. Temblaba al abrir la puerta. Él le entregó un ramo de lirios blancos y sonrió. Gracias por aceptar, dijo, y se arrodilló ante ella. ¿Puedo? Ella asintió levemente. Él deslizó un anillo de plata en su dedo. ¿Simple? Elegante. Detrás de la calma en su voz, Clara percibió una dulzura que le hizo latir el corazón con menos miedo. Después del compromiso, Miguel empezó a visitar la casa con frecuencia. Traía comida, le compró un abrigo nuevo a Javier, y dejó en la mesa de Mateo unos libros de preparación para la universidad.
Les contaba sobre su vida, sobre cómo había perdido a su esposa, cómo había construido su negocio en Logroño. Clara, poco a poco, también comenzó a hablar, de su infancia, de sus sueños truncados, de su pasión por aprender. Él siempre la escuchaba. Con atención. Sin interrumpir. Eres fuerte, Clara le dijo una tarde. Muy pocos habrían aguantado lo que tú has vivido. Esas palabras le llegaron al alma. La boda fue fijada para finales de primavera. Las vecinas ayudaron a coser un vestido con retales y cortinas antiguas. Clara se lo probó frente al espejo. Le quedaba bien, pero no se sentía como en un cuento. Cada noche, sus pensamientos volvían a lo mismo. ¿Y si no puedo hacerlo? Pero entonces recordaba la tos de su padre, las manos agrietadas de su madre, la mirada cansada de Mateo. Tengo que hacerlo, se repetía. La boda fue modesta, íntima, sin lujos. Se celebró en la pequeña iglesia del pueblo, con paredes encaladas y bancos de madera vieja que crujían al moverse. Clara llevaba su vestido hecho a mano, su cabello recogido con flores silvestres que una vecina había recogido esa mañana. Miguel, de traje oscuro, la esperaba junto al altar con su expresión serena y solemne. Cuando llegó el momento de decir sí, acepto, la voz de Clara tembló. El anillo dorado resbaló en su dedo y los pocos invitados aplaudieron. Ella sonrió. Y lloró. Todos pensaron que eran lágrimas de alegría. Pero Clara sabía la verdad. Eran lágrimas de miedo. A la mañana siguiente, Miguel la llevó en coche a su ciudad, Logroño. Clara nunca había estado en un lugar así. La casa estaba en las afueras, rodeada de viñedos y pinos. Pero llamarla casa era poco. Era una mansión. 3 plantas. Fachada blanca. Columnas altas. Jardines cuidados como los de un palacio. Por dentro, suelos de mármol, escaleras anchas, lámparas de cristal y cuadros antiguos en las paredes. Los tacones bajos de Clara resonaban en los pasillos como si profanaran un museo. Se sentía fuera de lugar, diminuta entre tanta elegancia. El personal del hogar la saludó con educación. Ella solo logró asentir. Miguel le tocó el brazo con suavidad. Esta es tu casa ahora, dijo con calma. Tómate tu tiempo. Pero, ¿cómo hacerlo? Nada olía como su hogar. El aire era demasiado limpio. La luz, demasiado blanca. Clara sentía que flotaba en una realidad ajena. Esa noche, agotada por los nervios y los saludos formales, le pidió a Miguel dormir sola. Él lo entendió y la condujo hasta una enorme habitación en el segundo piso. Ella cerró la puerta con cuidado y se dejó caer sobre la cama sin desvestirse. El colchón era tan blando que parecía tragársela. Miró al techo decorado con molduras y frescos. No parecía real. No podía dormir. Su mente era un remolino. ¿Y si había cometido un error? Entonces, un ruido. Suave. Constante. El murmullo de agua corriendo. Clara se incorporó. El sonido venía del baño, justo al otro lado de la pared. ¿Y si Miguel se había desmayado? ¿Estaría bien? Tenía más de 60 años, después de todo. Se puso el batín sobre el camisón y salió descalza al pasillo. Estaba oscuro. Una fina línea de luz se colaba por debajo de la puerta del baño. Clara se acercó y dudó. Golpeó suavemente. ¿Don Miguel, está bien? Nada. Solo el sonido del agua. Frunció el ceño. Puso la mano sobre la perilla. Soy Clara, ¿necesita ayuda? Entonces, la puerta se abrió de golpe. Clara dio un paso atrás. Y lo vio. Frente a ella no estaba el anciano con el que se había casado. Era un hombre joven. No tendría más de 35. Alto. Bien parecido. Cabello oscuro cayéndole sobre la frente. Los mismos ojos azules de siempre, pero ahora llenos de vida. Ella retrocedió.
El corazón se le aceleró como un tambor. ¿Quién eres?, susurró, con la voz quebrada. El hombre alzó las manos, como si intentara calmarla. Clara, soy yo, dijo con voz suave. No tengas miedo. Eso es imposible. Tú no eres Miguel. Él es. ¿Viejo, lento, con canas? Asintió con media sonrisa. Bajó lentamente los brazos. Déjame explicarte. Dio un paso hacia atrás, dándole espacio. Clara se quedó quieta, inmóvil. Por favor, ven. Te lo contaré todo. Clara lo siguió hasta una sala pequeña al final del pasillo. Se sentó en el borde de un sofá con las manos apretadas entre las rodillas. Él se sentó enfrente, dejando espacio. Mi verdadero nombre es Miguel Herrera, y tengo 32 años, comenzó. Usé maquillaje, peluca, ropa holgada, cambié mi postura, todo para parecer mayor. No soy quien creíste que era. Clara no podía hablar. Sentía un nudo en el estómago. ¿Por qué harías algo así?, logró decir finalmente. Miguel bajó la mirada. Mi abuelo, Rafael Herrera, murió el año pasado. Era un hombre muy rico. Pero antes de morir, me hizo prometerle algo. Quería que me casara con una mujer buena. Una de verdad. No con alguien que buscara mi fortuna. Él te conoció. Una vez. En la tienda. Le ayudaste con unas bolsas sin saber quién era. Le sonreíste. Fuiste amable. Él nunca lo olvidó. Me dijo, búscala. Así que lo hice. Clara no podía creer lo que oía. Miguel continuó. Necesitaba saber si aceptarías a alguien que no tenía nada. A alguien mayor. Quería saber si lo harías por amor, por compasión o por tu familia. Tomó aire. Y lo hiciste. Clara, renunciaste a tu futuro, a tu juventud, a tus sueños, no por ti, sino por los tuyos. Y yo, me enamoré de eso. Las lágrimas empezaron a caer por las mejillas de Clara. Me mentiste, susurró. Me hiciste pensar que me estaba casando con un anciano. Me dejaste llorar la noche anterior a la boda. Me dejaste creer que estaba sacrificando mi vida. Lo sé, dijo él, con la voz temblorosa. Y me dolió más de lo que crees. Pero quería conocer tu alma. Y vi más de lo que imaginé. Ella cubrió su rostro con las manos, sollozando. Sentía rabia. Pero también, alivio. Y eso la confundía aún más. Miguel se inclinó hacia ella. Clara, no te pido que me perdones. Pero ahora que sabes la verdad, quiero que seas tú quien decida. Ella lo miró. Aún no sabía qué sentir. Pero algo en su corazón le susurró que su historia, apenas comenzaba. A la mañana siguiente, Clara se encontraba de pie frente a la enorme ventana de su habitación, con una taza de té entre las manos. No había dormido. El amanecer coloreaba los techos de Logroño de un tono ámbar suave, pero dentro de ella todo era niebla. Miguel entró en silencio. Llevaba los ojos cansados, pero firmes. He llamado al chofer. Podemos salir cuando quieras, dijo con voz contenida. Clara no respondió. Solo asintió. Clara, añadió, yo hablaré con tus padres. No tienes que justificar nada. Ya veremos, murmuró ella sin mirarlo. El viaje de regreso a Valle Sereno fue largo y silencioso. Los viñedos dieron paso a colinas cubiertas de trigo, y más adelante, a campos resecos. Clara observaba el paisaje con el corazón apretado. Cada curva del camino le devolvía un recuerdo. Cada piedra parecía una pregunta sin respuesta. Cuando por fin divisaron su casa, sintió como se le encogía el pecho. La vieja fachada, las tejas descolgadas, las cortinas raídas. Todo seguía igual. Su padre, Javier, estaba sentado en una silla de madera tallando algo con su navaja. Isabel regaba las plantas en la entrada. Al ver el coche, ambos se incorporaron.
Clara fue la primera en bajar. Isabel dejó la regadera y corrió hacia ella. «Mi niña, ¿estás bien?», la abrazó con fuerza. Javier se mantuvo firme. Su rostro era una máscara de preguntas. Entonces bajó Miguel. Javier entrecerró los ojos. «¿Y tu esposo?». Miguel se adelantó. «Señor Ramírez, yo soy el esposo de Clara». Un silencio brutal cayó sobre el patio. «Perdón», dijo Isabel. «Ese no es el hombre que vino a pedir su mano». «Ese era un hombre mayor», lo se interrumpió Miguel. «Fui yo. Usé maquillaje, peluca, ropa especial. Me disfracé». «¿Qué clase de broma es esta?», soltó Javier, acercándose con el ceño fruncido. «No es ninguna broma. Es una promesa. Mi abuelo quería que me casara con una mujer de buen corazón. Me habló de Clara. Me pidió que la conociera, que viera si era quien él creía. Por eso hice lo que hice. No quería que me aceptara por lo que tengo. Quería que me aceptara como persona». Los ojos de Isabel se llenaron de lágrimas. Javier se quedó inmóvil. Miguel se giró hacia Clara. Ella dijo que sí. No por ambición, sino por amor a su familia. Y yo, me enamoré de eso. Javier bajó la mirada. Respiró hondo. ¿Así que ella pensó que se estaba sacrificando y resulta que terminó con un joven rico? Miguel asintió. «Eso parece». «Vaya historia», murmuró Javier, y por primera vez en mucho tiempo, esbozó una sonrisa. Isabel miró a Clara con ternura. «¿Y tú, cómo te sientes?». Clara tragó saliva. Confundida. Pero, también aliviada. «Creo que puedo llegar a confiar en él». Entonces apareció Mateo, el hermano menor, saliendo de la casa con un libro en la mano. «¿Ese es el viejo con el que te casaste?», preguntó, incrédulo. «El mismo», respondió Clara con una risa nerviosa. Mateo lo miró de arriba abajo. «Vaya, no está mal». Miguel se acercó a Javier y le tendió la mano. «Señor Ramírez, sé que no tengo derecho a pedir su aprobación, pero quiero cuidar de su hija. De todos ustedes». Javier lo miró por un segundo, luego le estrechó la mano con fuerza. «Empieza por cumplir tu palabra». Durante la semana siguiente, Miguel no perdió el tiempo. Consiguió una cita médica con especialistas en Logroño para tratar la tos crónica de Javier. Compró una casa modesta pero acogedora al otro lado del pueblo, con agua caliente, calefacción y un jardín con limoneros. Y Mateo recibió una beca completa de una fundación educativa financiada por la empresa de Miguel. Por primera vez en su vida, el chico creyó que podría ir a la universidad. Isabel lloró el día de la mudanza. «Jamás pensé que vería esto», le dijo a Clara, mientras su esposo se recostaba por primera vez en un sillón cómodo. Esa tarde, Clara estaba en el porche del nuevo hogar junto a Miguel. El sol se escondía entre los campos, tiñendo el cielo de tonos rosas y dorados. Ella lo miró con ojos tranquilos. «Pensé que estaba renunciando a mi vida por ellos, y tal vez estaba caminando hacia ella». Miguel le acarició la mejilla. «No perdiste nada, Clara. Lo ganaste todo. Y yo también». Se abrazaron. Lentos. En silencio. Sabían que no era el final. Era el comienzo de algo real. Si te ha gustado la historia, dale a me gusta, suscríbete y compártela en los comentarios.